Hola, soy Guillermo Sellaian y en esta entrega de Coaching Emocional voy a desarrollar la empatía y las neuronas espejo. Como mapa del encuentro, voy a desarrollar primero cómo generar mayores aprendizajes, después las neurociencias, cómo nos ayuda el trabajo corporal para generar un mayor aprendizaje y aprovechar más esta clase, qué es la empatía, qué son las habilidades blandas, 3 niveles de empatía, 7 pasos, la importancia de reconocer el lenguaje corporal, la importancia de la escucha y los aportes de las neurociencias en cuanto a las neuronas espejo y la empatía. En cuanto a las ideas claves para aprender más mientras transcurra la clase, no tome bebidas alcohólicas porque éstas le generarán sueño y se van a perder aprendizajes importantes. También tenga cuidado con la iluminación del lugar donde está tomando la clase. Esta tiene que ser bien iluminada, no como la señorita de la imagen, donde la poca luz le ayuda a dormirse y perderse importantes aprendizajes. Entonces, ¿cómo hay que tomar esta clase? De la misma manera que hemos tomado todas las clases en nuestra etapa de primaria, secundaria, terciaria y universitaria, en un lugar bien iluminado donde no nos puedan interrumpir ni distraer. Y la posición corporal tiene que ser de sentados. Como una primera aproximación de qué es la empatía y su importancia, podemos decir que empatía es darse cuenta qué necesidades, qué expectativas, qué sienten y qué piensan los demás. Y esto nos va a permitir inferir qué comportamientos, qué decisiones, qué actitud va a tener la otra persona. Entonces, empatía es identificar, comprender y aceptar cómo siente la otra persona. Y empatía no es cómo me sentiría yo en el lugar del otro. Para aprender a desarrollar la empatía, debemos escuchar atentamente qué dice la otra persona y evaluar su hacer y su comportamiento. También debemos inferir qué piensa y qué siente, qué tipo de emociones está viviendo y si estas emociones son funcionales o disfuncionales. Recordemos que las funcionales son las que les dan energía, les ayuda a cumplir con sus objetivos y metas, y las disfuncionales son las que le roban energía y no le ayudan a conseguir sus objetivos y metas. También tenemos que estar atentos a sus fuentes de información. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que oye la otra persona por los diferentes canales auditivos, visuales y kinestésicos? La empatía es una habilidad blanda fundamental. Quiero compartir esta idea de Oscar Wilde, donde dice que hay hombres que lo saben todo y que no comprenden nada. Si no sabemos qué están sintiendo, qué están pensando la gente que nos rodea, nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores, de nada sirve tener un montón de conocimientos, porque lo importante es qué es lo que podemos hacer juntos, qué acuerdos podemos generar, qué cosas podemos construir en conjunto. Y esto excede los conocimientos. Esta habilidad es fundamental para cualquier persona, para cualquier profesional,
y sobre todo para un coach. Empatía no es compasión. La compasión es una emoción, es la experiencia pasiva de compartir, por ejemplo, los miedos, la ira o la alegría de otra persona. Compasión significa sufrir o experimentar con, mientras que empatía significa sufrir o experimentar en. Metafóricamente, es igual que mezclar agua y aceite o mezclar agua y leche. En la compasión, el agua se mezcla con la leche, de modo que una se vuelve parte de la otra y juntas crean un todo. Dos personas están juntas en la misma experiencia compartida. En cambio, en la empatía, el agua y el aceite permanecen uno junto al otro, tocándose e intercalando, pero siempre manteniendo sus identidades separadas. Dos personas están juntas en sus experiencias separadas. Las 4 empatías, para tenerlas bien identificadas y separadas unas de otras. Existe la apatía, que es la indiferencia, la simpatía, que es la identificación, la antipatía, la reacción, y la empatía, lo que estamos desarrollando, la comprensión y solidaridad. 3 niveles de empatía. Lo primero y más básico es saber interpretar, identificar las emociones de las otras personas. En un segundo nivel, más elevado, percibir las preocupaciones, los sentimientos, ¿sí? ¿Qué es lo que le dispara esta emoción? Y un tercer nivel más elevado significa comprender los problemas, los intereses, los criterios que están debajo de las emociones y sentimientos de la otra persona. Recordemos que reconocer las emociones es poner el nombre a la emoción que está viviendo la otra persona. También identificar si esa emoción le sirve o no le sirve, si es una emoción funcional o disfuncional, y si está necesitando algo de nosotros para cambiarla. 7 pasos fundamentales para trabajar la empatía. Primero, hacer preguntas abiertas. Segundo, avanzar suavemente. Tercero, evitar abrir juicios. Cuarto, prestar atención al cuerpo. Quinto, aprender del pasado. 6, respetar los tiempos. Y 7, establecer límites. El primer paso para trabajar la empatía es hacer preguntas abiertas. Las preguntas con final abierto expresan empatía porque muestran respeto por las reacciones y respuestas únicas del individuo. Cuando haces una pregunta abierta, comunicas el hecho de que querés aprender de la otra persona y que estás verdaderamente interesado en su punto de vista. Renunciás al control y permitís que la otra persona te guíe hacia donde ella quiere o necesita que tú vayas, en lugar de mover la conversación en una dirección específica. El segundo paso es avanzar suavemente. La empatía siempre se esfuerza en hacer que las cosas vayan más despacio para que las emociones puedan mostrarse, exteriorizarse, luego de un trabajo de profunda reflexión. Las emociones acaloradas no conducen a la expresión de empatía. Cuando nuestras emociones están en su punto álgido, ayuda a tomarse un momento para reflexionar y pensar. Ir más despacio nos permite que nuestros pensamientos vayan al mismo paso que nuestros sentimientos, aportando algo de tranquilidad y sensatez a una situación cargada de emoción. El tercer paso para desarrollar la empatía es evitar abrir juicio. Las decisiones rápidas y el abrir juicio no son parte del repertorio de la expresión de la empatía.
En momentos de frustración, la gente suele perder la visión de lo específico y presta más atención a las generalidades, lo que invariablemente lleva a juicios punitivos o intolerantes. El poder de la empatía radica en que su foco está centrado en las expresiones de cada momento. La empatía siempre trata de evitar la tendencia natural a la categorización de la conducta basada en la experiencia pasada. El cuarto paso para desarrollar la empatía es prestar atención al cuerpo. Los investigadores lo llaman sincronía psicológica y es un recordatorio poderoso del hecho de que nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, nuestras reacciones físicas, están íntimamente relacionados y son interdependientes. La empatía tiene un componente netamente físico. De hecho, un investigador en el campo de la psicología define la empatía como un estado del sistema nervioso autónomo que tiende a estimular el de otra persona. Nuestros sistemas nerviosos, en otras palabras, hablan unos con el otro. Recordemos que el cuerpo no miente y el cuerpo expresa de manera automática e involuntaria lo que siente. Tenemos que estar muy atentos a lo que expresa el cuerpo de la otra persona para poder inferir las emociones que está viviendo y el comportamiento que va a surgir de esas emociones y las decisiones que puede tomar viviendo determinadas emociones. El paso 5 para desarrollar la empatía es aprender del pasado. Podemos decir que la empatía obra milagros en el presente en lo que respecta a la intimidad y la comunicación, pero también tienen en cuenta el pasado. Debemos saber y comprender lo que sucedió en el pasado, no con la intención de guiar las acciones del hoy ni de predecir el futuro, sino para ver cómo los viejos patrones, los juicios, las creencias, la manera de pensar y la idealización interfieren en lo que está sucediendo en este momento. Cuando aprendemos a separar el pasado del presente, ganamos objetividad. Podemos ver que las fuertes emociones de las personas no siempre tienen que ver con los acontecimientos presentes, sino que muchas veces emanan de conflictos previos sin resolver o circunstancias difíciles en su vida. El sexto paso es respetar los tiempos. Debemos de considerar que cada uno tiene una historia única para contar y cada uno va a su propio paso o a su propio ritmo. Cuando la empatía guía la interacción, podemos juzgar con exactitud sorprendente a qué velocidad necesita avanzar la otra persona. El buen uso del tiempo es importante. La empatía nos lleva en un viaje en el que a veces el camino puede ser desafiante. Necesitamos parar en ciertos puntos del camino, hacer una pausa, orientarnos y prestar atención cuidadosa a todas las señales que seguramente nos van a indicar información relevante. El paso 7 para desarrollar la empatía es establecer límites. Dado que rara vez la gente se siente reconfortada de manera duradera cuando respondemos a sus problemas mencionándoles nuestras pruebas y tribulaciones. La profunda inseguridad de una persona no se cura con el conocimiento de que las demás también tienen serios problemas. La empatía nos permite escuchar sin perjuicios el significado más allá de las palabras. Para escuchar sin prejuicios debemos establecer límites. Poner límites no significa que no nos importe o que no nos afecte profundamente la angustia de la otra persona. Por el contrario, poner límites significa buena disposición
para mantenernos separados a fin de dar una respuesta objetiva y empática. Las neurociencias nos aportan una serie de observaciones que podemos hacer para desarrollar la empatía. Lo primero que tenemos que observar con mucha atención es la expresión facial. Dado que hay numerosos estudios, como los de Paul Ekman y otros prestigiosos investigadores, donde podemos identificar la frente de las personas, los ojos, la mirada, si hay lágrimas, no hay lágrimas. Podemos identificar también qué pasa con los labios, si hay una sonrisa, si hay muecas de desagrado. También el mentón y el conjunto de la cara para identificar si está distendida o contraída. El otro aspecto a evaluar es el lenguaje corporal en su conjunto, si el cuerpo está tirado hacia adelante, está tirado hacia atrás, si está relajado o si está tensionado. La cadencia del discurso, cómo es el armado de las frases. Hay muchos silencios entre palabra y palabra. El tono de la voz, ¿cómo es el tono de la voz? ¿Es alto, es bajo, en medio? ¿Y esto qué nos está indicando? Energía, entusiasmo, miedo, desgano. Y el otro aspecto a evaluar también es el color de la cara. ¿Qué pasa con la cara de la otra persona? ¿Está pálida? ¿Está coloradita? ¿Demuestra alegría? ¿Demuestra miedo? ¿Qué me está indicando el color de la cara de la otra persona? Para desarrollar la empatía, vamos a trabajar con el grafismo chino de escuchar. Fíjense, interesante, los chinos dicen que escuchan con los oídos, esto es para escuchar las palabras que dice la otra persona, pero que también escuchan con los ojos. Esto tiene vinculación con el lenguaje corporal y todas las expresiones automáticas involuntarias del cuerpo de la otra persona que reflejan la emoción que está viviendo. Y esto es importante porque la emoción nos infiere las decisiones que va a tomar y la actitud que va a tomar ante lo que está viviendo. También nos dice este grafismo chino que tenemos que escuchar con toda su atención. Recordemos que a las personas les resulta difícil escuchar el 100% del tiempo con el 100% de atención. Entonces, esté atento a esta dificultad para prestar el 100% del tiempo, el 100% de atención y que no se le escape ningún detalle que puede ser fundamental para el desarrollo de lo que está realizando. Los chinos también dicen que también hay que escuchar con el corazón, es escuchar las emociones que está viviendo la otra persona. Las ventajas de escuchar. La escucha es una habilidad blanda, competencia profesional fundamental para todas las relaciones interpersonales. Cuando escuchamos, afirmamos al otro. Tenemos que tener la paciencia para que el otro pueda expresar lo que tiene que expresar, dado que nosotros no podemos anticiparnos y completar lo que pensamos que el otro va a decir. Cuando lo escuchamos, afirmamos al otro y le damos a conocer nuestro respeto. Otra de las ventajas de escuchar es que conocemos al otro. Para conocer a los demás es mucho más útil saber escuchar que saber hablar. La mayor parte de las personas están ansiosas por hablar de ellos mismos, de sus historias, de sus criterios. Todo el mundo quiere hablar de lo suyo. El bien más escaso y por lo tanto el más apreciado es la capacidad de escuchar.
Cuando alguien nota que lo escuchamos con interés, se siente seguro, asume que puede mostrarse como es y que nosotros lo aceptamos y lo respetamos. Otra de las ventajas de saber escuchar es que construimos relaciones. Cuando hablamos de cosas personales, crece la confianza y la aceptación. De la misma manera, al escuchar, generamos un puente entre ambos para superar las distancias y entendernos cada vez más. La actitud de escucha real, activa y efectiva, en la cual captamos al otro tal como es, sin intentar cambiarlo ni juzgarlo, genera una aceptación mutua y fortalece la generación de relaciones interpersonales, la generación de acuerdos y la resolución de conflictos. Las neurociencias aportan importantes conocimientos para el desarrollo de la empatía con las neuronas espejos. En el año 1996, el equipo de Giacomo Rizzolatti de la Universidad de Parma, en Italia, estaba estudiando el cerebro de monos cuando descubrió un curioso grupo de neuronas. Las células cerebrales no solo se encendían cuando el animal ejecutaba ciertos movimientos, sino que simplemente, con contemplar a otros hacerlo, también se activaban. Se los llamó neuronas espejo. En principio, se pensó que simplemente se trataban de un sistema de imitación. Sin embargo, los múltiples trabajos que se han hecho desde su descubrimiento indican que las implicaciones trascienden y mucho el campo de la neurofisiología pura. El sistema de espejo permite hacer propias las acciones, sensaciones y emociones de los demás. Su potencial trascendencia para la ciencia es tanta que se ha llegado a afirmar que el descubrimiento de las neuronas espejo hará por la psicología lo que la ADN por la biología. Las neuronas espejo permiten a los seres humanos comprender los sentimientos de los demás y establecer conexiones con otras personas. Cuando una persona observa a otra actuar, sentir o pensar, se producen pequeños disparos eléctricos en el cerebro que activan esa señal recibida, juegan un papel importante en la imitación, el aprendizaje y la empatía. Se cree que hay aproximadamente 1000 neuronas espejo cada milímetro cúbico de nuestro cerebro. Aprendizaje activo. Es el momento que construyas tu aprendizaje mediante la reflexión y compartas las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué conocimiento te llamó más la atención? ¿Qué estrategia vas a utilizar para desarrollar la empatía? ¿Qué recursos o método utilizas para desarrollar la empatía? Ayuda a un amigo a desarrollar la empatía compartiendo este video y dale like, así más personas pueden aprender a desarrollar la empatía, generar mejores relaciones interpersonales y entre todos construir un mundo mejor. Muchas gracias.